Imaginen ustedes en un mismo personaje a Gloria Sea, Yamida Amad, Antonio Caballero. Bueno, todo eso es Sofía Inver en Venezuela. Y es justamente nuestra invitada esta noche en Personajes. Punch está presentando Personajes. Punch está presentando Personajes. Buenas noches. Yo creo que este programa tiene todo el aire de un justísimo desquite, porque cada vez que yo voy a Venezuela, siempre soy inevitablemente entrevistado por Sofía Inver, que es una gran periodista y una institución realmente en Venezuela. Pero no solamente yo, muchos personajes colombianos han pasado por el programa que tiene casi todo, Sofía. Toda la gente importante, empezando por ti y terminando por ti. Yo no soy importante, pero has entrevistado realmente personajes importantes colombianos. Si tú Vamos a supieras hablar de eso también. Cómo te leen en Venezuela, cómo te siguen en Venezuela, y no solamente que antes ibas por ese amor que tú tienes a Venezuela, donde tu padre fue quizás uno de los embajadores más queridos y más jóvenes que hemos tenido, y la gente de mi generación todavía lo recuerda. Hay que recordar que Sofía, que es una institución en Venezuela, porque se reúnen varios personajes en ella. Es, por una parte, una periodista de televisión, muy aguda, producía siempre pánico entre sus entrevistados, tengo entendido. No me lo pongas en pasado, por favor. Entonces, me estoy refiriendo al programa cuando te lo tenías diariamente. Me llamaba Buenos Días. ¿Cuánto tiempo? Yo sé que ahora estás de una vez por semana de noche. Más o menos después. ¿Cuántos años estuviste? 25 años lo tuve. 25 años en vivo y en directo diariamente. Jamás faltó ni un día. No llegué tarde ni un día. Y no dejó de salir, creo que con el mismo trabajo hasta el día que se terminó. Eso, un programa así no lo tenemos aquí en Colombia, Sofía. Es decir, un programa en vivo y en directo. Diario, por televisión. En que estás invitando a los personajes del día, ¿no? A 7 de la mañana, por cierto, aquí nadie ve televisión a 7 de la mañana. Empezaba a las 6:10. A las 6:10. Yo me tenía que levantar a las 4. Entonces yo creo que la gente, tú sabes, por martirologio, por decir, mira, esta señora se levanta a las 4 de la mañana y... Bueno, pero allá... a lo mejor era para ver, tú sabes, como la gente que va a ver cómo matan a un pobre toro, ¿no? Aquí nosotros oímos la radio. Todavía la radio por la mañana de 6 a 9 hay dos grandes programas, dos grandes cadenas que tienen muy buenos programas noticiosos y la gente los oye. En Venezuela, le digo pues para los televidentes colombianos, la gente ve televisión por la mañana. Muchísimo. Mucha gente. Eso te advierto una cosa, que eso sí fue una cosa, algo que queríamos Carlos y yo, en donde una vez más nos dijeron, bueno, esto es una cosa de loco, eso a mí nunca me había asustado. Empezamos Carlos y yo, y después inmediatamente todos los otros canales, casi un año después, buscaron un hombre y una mujer, con la diferencia que Carlos y yo no éramos un hombre y una mujer. Porque la pareja en este caso era Sofía y su esposo Carlos Rangel, el inolvidable Carlos Rangel, que todo el mundo lo conoce en este país porque es un pionero de las ideas neoliberales en el continente, un gran precursor de esas ideas, el autor de El buen salvaje al buen revolucionario, es un libro que lo conocemos mucho aquí en Colombia. Pero para terminar la presentación de Sofía, es que además de ser una periodista de televisión y una periodista muy aguda de la prensa escrita, es la gran promotora, creadora, impulsadora del Museo de Arte Contemporáneo que lleva su nombre. Es un gran homenaje que le ha rendido Venezuela a Sofía, y que es quizás los más importantes museos, yo diría que tal vez el más importante museo de arte contemporáneo que existe en América Latina, que tiene cosas que nosotros no tenemos. Eso pues para un poco presentarle a ustedes a Sofía Inver. Y es muy importante, vamos a recordar así, Sofía, que tú viniste a Colombia muy joven, cuando Colombia o Bogotá era una ciudad donde todo el mundo se hacía oscuro, donde las campanas sonaban al mismo tiempo, pues a las 6 de la tarde, y donde había unos lentos tranvías, estamos hablando de Bogotá antes del 9 de abril, por cierto, que era otra ciudad completamente distinta. Pero donde siempre había gente muy inteligente, y donde siempre habrá, creo, muy buenos periodistas. Recordémosle cómo viniste tú a Colombia, a la gente. Yo vine invitado por un señor llamado Plinio Mendoza Neira. A quien yo también conocí. Llegué con mi hija en una cargadora, y cuando tu papá vio eso se puso las manos en la cabeza y dijo, ¿qué hice? Pero esa cosa que hacía tu papá. Y entonces entramos a trabajar en sábado y tuvimos un año. Tuvieron un año en Colombia. Un año y un día. Un año y un día. Y yo siempre cuento, pues lo contaba en la televisión allá en el programa de Sofía, ahora me corresponde contarlo aquí,
que Sofía era una periodista, siempre fue una periodista, el adjetivo que te ponen es impertinente, ¿o no? No, yo no soy O impertinente, la soy intransigente. intransigente. La intransigente, Sí. tu libro, tienes un libro que se llama Yo la intransigente. Sí. Bueno, intransigente. Bueno, y por esos días ocurrió aquí un episodio. En esa época, le cuento a los televidentes, la gente que era infortunada en amores, lo más inteligente que le ocurría era tirarse al Salto de Tequendama. En esa época el Salto de Tequendama todavía tenía agua. Y en un momento dado, un cabo, creo que un cabo de la policía, Era un cabo, sí. se enamoró de una muchacha, creo que era una muchacha del servicio doméstico. El cabo estaba casado y era un amor muy triste y muy infortunado, y se le ocurrió irse a suicidar con esta muchacha al Es un Salto de buen tema de Tequendama. telenovela, ¿no? Es como una telenovela. Cuando se iba a echar al agua, al pie de la piedra de los suicidas, entonces se le ocurrió algo muy simple, muy lógico. Y ¿por qué me voy a suicidar? ¿Por qué no me voy a suicidar si nos podemos ir a Venezuela a casarnos allá, vivir felices? Y para que no haya problemas, pues dejamos aquí todo lo que traíamos, la carta, la gorra, creo que la chaqueta también. Todo, y ella todo. dejó su ropa, todo Ella dejó así, su ropa. era un suicidio perfecto. Un suicidio perfecto. Y perfectamente amoroso, con cartas dejadas. Cartas y etcétera. todo, lágrimas, precioso. Y resulta que los periodistas, que eran muy dinámicos en esa época, ahora no, pues imagínense, un policía muerto no lo investiga nadie, porque lo tenemos por cantidades diariamente, por desgracia, con la guerrilla que tenemos. Pero bueno, ahí sí, la gente se bajaba, los periodistas con unas cuerdas a buscar, a ver dónde estaban los cuerpos, no los encontraron, naturalmente surgió la hipótesis, no se han suicidado. Los encontraron, creo que fue en Cúcuta. No me Así, equivoco. vía Venezuela. Vía Venezuela. Pero por una razón muy simple, porque en Venezuela sí existía el divorcio, en Colombia no. Claro, en Colombia no existía el divorcio y todavía estamos discutiendo ese problema. Ah, no Pero en fin, existe ya lo tenemos, todavía. sí, ya lo tenemos, afortunadamente, pero eso ha producido muchas polémicas. Y en Venezuela sí existía el divorcio, pensaba divorciarse en Venezuela, casarse. El señor fue acusado de bigamia por su primera esposa, llegó a la estación de La Sabana, también en esa época había trenes, hay que recordárselo a los televidentes muy jóvenes, y llegaron a la estación de La Sabana, hicieron una gran manifestación, y entonces, Sofía, ¿qué fue lo que hiciste tú cuando viste aquello? Bueno, lo que hace todo buen periodista es escribir una nota, que eso era tan simple que si ellos hubieran ido simplemente a Venezuela, se hubieran divorciado allá, no sé si hubiera sido posible, pero si hubiera existido una cosa tan simple, que cuando un hombre y una mujer no se quieren o creen que no se entienden, pues se divorcian. Y aquí no había divorcio, entonces escribí una nota, pero esa nota parece que fue terrible, aquí Terrible, formó un escándalo. porque pidió divorcio, estamos hablando de 1945. 1945, creo yo. Tú sabes que Simón Sí. Alberto Consalvi, yo di una entrevista, no me acuerdo hace poco, y dije que yo estaba cumpliendo 49 años de periodismo, y Simón Alberto Consalvi, un gran intelectual latinoamericano, hoy día embajador nuestro en Washington, dijo: Sofía, pero por Dios, no digas eso. Pero en vez de tan bueno Tú decir que... comenzaste muy chiquita, hay que decirlo, muy pequeña. Pero no importa, si eso no importa, lo que Bueno, pero el importa es caso fue que me gusta mi oficio. escandalizaste a Colombia, Yo he escandalizó a escandalizado Bogotá, muchas bueno, veces sí, por cosas no, la simples. gente, porque comenzaron a llamar las señoras que, ¿cómo se llama? La Liga de la Decencia, los padres en los púlpitos decían que... Una comisión javeriana fue a ver a por tu eso, papá. que había una señora rusa, porque ni siquiera dice que era Venezuela, una rusa peligrosísima que estaba pidiendo aquí el divorcio, etcétera, etcétera, y creaste uno de los primeros grandes escándalos periodísticos del país. Es una cosa muy divertida. En tu hoja de vida periodística es un gran comienzo, ¿no? En el fondo también en las iglesias dijeron que no leyeran. Yo tenía mucho miedo porque al fin y al cabo yo le tenía un gran respeto a tu papá, que no leyeran esa columna tan horrenda, ¿no? Claro, que invitaba a la disolución de las costumbres, de las buenas costumbres cristianas, etcétera, etcétera. Sofía, hablemos de ti como periodista, porque pues a ti te han entrevistado en estos días Sí, que es muy como agradable, directora pero como como ser directora del entrevista. museo, pero como periodista tú has tenido una gran cantidad de invitados. Hablemos de los invitados colombianos que has tenido en tu programa ya en Venezuela. Yo, por ejemplo, tuve a Galán, que fue la última entrevista, y la única que dio en Venezuela. ¿Qué impresión te producía Galán a ti? Mira, fue una cosa muy hermosa, porque yo decía: caramba, ustedes sin duda hablan mucho mejor que nosotros, discursean. Y yo pues estudié mi cosa política, pero no me había leído el currículum de Galán. Pero vi que un hombre que hablaba con un tono muy bajo, que contestaba exactamente a las preguntas, que no evadió nada, y dio una gran sensación de credibilidad. Yo dije: pero qué raro, vi la formación de Galán, y a mí me fastidia muchísimo todo lo que no sea trabajo. Y me dice él: vamos a almorzar juntos.
Y nosotros almorzamos y realmente me dije, tú sabes, yo tengo una invitación de los presidentes colombianos para que vaya para allá. No vaya sino cuando yo sea presidente. Y me dijo una cosa que a lo mejor soy un hombre muerto. ¿Te digo? Sí. Premonitorio, qué terrible eso, ¿eh? Debió impactarte mucho la noticia. Mucho, y qué lástima que yo no te traje la foto de Galán conmigo, porque me agradó muchísimo. Es decir, sí, me impactó la entrevista, y como toda cosa buena, porque impactó a la gente. Porque hay una sensación, y yo no sé si aquí en Colombia, pero en Venezuela la hay en muchos países, que a la gente hay que darle lo que le gusta. Si a la gente le gusta maraca, arpa y cuatro, sí, porque eso es lo que les distrae, eso es lo que hay que darle. Y yo siempre he creído que por lo contrario, que tú subes las cosas, y si la gente no las entendió al principio, la gente dará después, y que es la única manera de ser cultura, lógico, o de ser periodismo. No hay que descender la cultura. No, porque esto está demasiado elevado para el pueblo. Nunca, nada es elevado para el pueblo, porque lo más elevado que hay, el haber de un país es el pueblo. Claro. Entonces es una manera terrible de despreciarlo. Cuando dicen, no, eso está bien para el pueblo. Entonces le quieren dar, entonces, para distraerlo. Es decir, como si fuera, tú sabes, sí, una cosa menor. Evidentemente. ¿Cuál es la diferencia entre el personaje político colombiano y el venezolano para ti, con tu experiencia periodista? Yo te diría que no hay mucha, porque hay una raza que se llama la raza política. ¿Verdad? Y esos políticos, aunque sean quizás anglosajones, pero terminan siendo lo mismo. Es que hay un egocentrismo, sí, o bien, muy bien disimulado, o mejor dicho, pero hay esa raza, que es los políticos, que tienen un denominador común. Sofía, tal vez eso nos lleva a una reflexión que es la siguiente, y no sé qué pienses tú al respecto. Es que las profesiones se parecen. Una vez yo vi en París una reunión de notarios del mundo entero, llegaron unos polvorientos notarios colombianos y unos notarios franceses, eran idénticos, y fíjate que los periodistas se parecen. Tú vas a cualquier país del mundo, ves un periodista y el periodista... Pero es que te iba a decir eso, yo he entrevistado a los premiers, a los presidentes de otros países, y a la hora de la verdad puede haber una manera diferente de decirlo, el cómo es diferente, pero el qué, la verdadera identidad del político nato, como tú y yo, como, a pesar de tú que eres un gran escritor, yo no soy sino reportera, el reportero es nato, el reportero nato tenemos un denominador común, que es el interés verdadero, no estudiado por el otro. Hay una famosa historia que nunca se sabe si es cierto o no, que tuviste un incidente con Papillón. Y no, chico, no. ¿No fue cierto? No, verdad. Que Papillón te dijo una barbaridad y tuvieron que apagar la cámara y todo eso, ¿no es cierto? No, absolutamente incierto. Papillón y yo tuvimos muy buena relación. Carlos y yo estuvimos leyendo su libro hasta muy tarde porque no había salido. Sí. Y ese incidente ni siquiera se asomó. No sé de dónde salió el cuento. No, sí, son Pero han tenido polémicas muy fuertes también con la gente de izquierda. Tú polemizas mucho con los de gente de izquierda. Te tiene terror Teodoro Petkov y esa gente, ¿no? Bueno, es que Teodoro no sabe usar la televisión, y el que se pone bravo en televisión pierde. Entonces me voltea la silla, me manotea. Manuel Caballero, que es un gran historiador, me dijo, tú no vas a morir en tu cama. Tú sabes, ¿no? Pero es que tú asustas un poco a la gente de izquierda. Una cosa, Fraga, por ejemplo. Fraga cogió el micrófono. Porque, ¿A Fraga? ¿Se molestó contigo? ¿Por qué se molestó? ¿Tú te acuerdas cuando Fraga le mandó dar una paliza a una muchacha que donde la espalda pierde su nombre, sí, se la puso como mi traje, ¿no? Sí. Morada. Sí. Yo se la enseñé. Entonces, y además yo llevaba, en vez de aquí, yo llevaba la bandera vasca, porque yo tengo pasión por los vascos, sí, pero no por los guitarras, pero tengo pasión por los vascos. Por la ETA, no por el vasco. Y yo le digo, y usted sabe que esto va a triunfar. Y me dijo, primero mi muerte, y cogió el micrófono y me lo tiró en la cara. ¿Y se levantó y se fue? Se levantó y se fue. Y entonces después en España dijo, me entrevistó una comunista feroz. Pero tú eras terrible, Sofía, tú le producías miedo. Yo creo que los candidatos te tenían mucho miedo. No sé si te tienen todavía. Creo que más. Yo creo que Carlos Andrés te tiene terror, ¿no? Creo que más, porque no es miedo. Yo creo que es el hecho de que yo nunca pregunto ni digo nada en lo cual yo no puedo decir, usted lo dijo. Primero porque tengo buen archivo. Le digo, usted dijo esto en 1953, táquito. Entonces no me puede decir nada. A ver, te documentas. Me documento. Te documentas muchísimo. Entonces, además creo que la verdad, aunque es una palabra
por desgracia, tan mal usada, como la libertad y todas esas grandes cosas, cuando tú la usas sistemáticamente, y al fin y al cabo llegas por encuestas, por el trato que te da la gente, de que la gente te cree. Entonces yo hago preguntas que la gente tiene que contestármelas, y tan fácil como sí o no, o decir que no me las quiere contestar, pero me las tiene que contestar. Bueno, sí, pero fíjate tú, la verdad para los políticos a veces es terrible, y de todas maneras, y si una persona está documentada y le dice a un señor, mire, usted dijo esto hace 2 años o 3 años, y ahora está diciendo esto, pues lo pones en grandes apuros, ¿o no? Bueno, pero Grandes hay una aprietos. cosa curiosa, o los políticos son además masoquistas, porque si saben que es así, no deberían ir al programa, y hacen cola para ir al programa. Yo creo que no solamente para mi programa, porque sería mucha vanidad, pero yo no sé, les encanta, y a veces yo les pregunto, ¿para qué vinieron al programa? Porque está terminando el tiempo, ya estoy diciendo, quedan tantos minutos, y no han dicho nada. Y me pidieron el programa, y si yo les he Bueno, dicho eso que ocurre no, mucho con los políticos. llaman a mi jefe, a mi otro jefe, a mi otro jefe, a mi otro jefe, y no dicen nada, pues. Hablemos un poco de ciertos amigos, amigos comunes. Tú eres una gran amiga de Jean-François Rebel, que es Soy una gran admiradora y una gran amiga, y le debo de mucho. Mario también, de Mario Mucho, Vargallosa, mucho. de mucho. Montaner, De Montaner. de todo ese, lo que se llama el combo neoliberal. Bueno, pero Esa debiste gente tener es muchos que- problemas cuando Carlos sacó sus libros, porque Mira, Carlos iba contracorriente. Carlos mira. decía todas estas cosas en momentos en que no Es estaban bueno de que moda. lo sepan los colombianos. Cuando Carlos Rangel sacó, se editó, primero se editó en Francia porque lo hizo Jean-François Sí. Rebel con las energías que El buen tú conoces. salvaje, el buen El revolucionario. buen salvaje, el buen revolucionario. Bueno, ya gustó mucho, interesó mucho, Sí. con mucha incredulidad, Sí. porque todavía la izquierda estaba muy fuerte. Pero cuando llega a Caracas, lo invitan a él, y por supuesto a mí, a la universidad. Empezamos, hicieron las primeras preguntas, y empezó una especie de murmullo de cosas. Pero es Y los terrible, se habían entonces, la Universidad armado, Latinoamericana con se esas habían ideas. armado, y entonces nos han caído a golpes, ¿A golpes? escupitazos. No, a mí me dejaron todo este brazo No me digas. dorado. Nos separaron en 2 grupos. A Carlos un grupo, a mí otro grupo. Y como yo uso un poco de tacón, me bajaban el tacón, yo no sé si yo explico bien, ¿Sí? entonces yo me caía. Tú te caías. Y después un señor que sigue todavía en la universidad trajo un grupo de indígenas y formaron una pira y quemaron el libro. Es decir, Quemaron el sí, libro. sí. Qué cosa tan Y hoy increíble. día, gente de izquierda, por ejemplo, Sí, gente claro. maravillosa, el marido de tu hermano Soledad, Sí. le dedica su libro a Carlos ¿A Rangel. Carlos? Ah, Y nosotros le dedicamos el libro a Carlos. Sí, yo No, sé, pero es que yo yo sé. quiero contarle también a los televidentes, yo estaba en desacuerdo con Carlos, es que es muy curioso, estamos hablando de hace 20 años. Yo tengo ese reportaje, Hace muy 20 bueno. años en que yo no compartía las ideas de Carlos, y de pronto terminamos, tampoco seguramente Mario y mucha gente. Es que hay una No, evolución. Mario tampoco, pues Mario. Y de pues, Mario. pronto nos encontramos una gran cantidad de latinoamericanos identificados con los planteamientos de Carlos. Es muy ingrata la labor de pionero, le tocó a Carlos. Pero tú sabes que Carlos era muy tranquilo. Yo a veces decía, pero Carlos, era un hombre muy ¿qué sereno, es ¿no? esto? Y me decía, pero es que está en el aire, es que no se puede otra cosa. En América Latina no tiene salvación mientras creamos en mitos. Y los mitos es en todo. Nosotros mitificamos las personas, mitificamos los adjetivamos todo. Yo a veces pierdo esperanza, y no se debe decir eso, en que si no tomamos las medidas correctas de lo que esa gente como Jean-François Rebel, Sí. como Mario Vargas Llosa, como Montaner, como Plinio, y oigan lo que dice Plinio, no tenemos salida. Y esas medidas no pueden ser tomadas sino por gente muy consciente, y mientras lo que se haga sea una cosa para ganar votos, Sí, que sea es verdad. clientelista, no saldremos adelante. Eso no puede servir, eso será un mito más. Dirán que somos pobres, que somos fracasados porque los Estados Unidos o porque Inglaterra es rica, seguiremos diciendo que somos culpables, ellos son culpables, pero así será. Con perdón tuyo, Sofía, vamos a comerciales, volvemos enseguida con ustedes. Punch está presentando Personajes. Punch está presentando Personajes. Sofía, ahora sí me vas a permitir una pregunta impertinente. Yo no te hablas de política, tú Tú no todas quieres han sido hablar de política, impertinentes. no, que van a ser impertinentes. Pero toda pregunta, siempre que yo voy allá me preguntan del Golfo. ¿Sería justo que yo te preguntara también del Golfo? A ver, yo te doy una impresión y tú me la comentas.
Yo encuentro... Déjame preguntarte una cosa. Sí. Yo te pregunto de lo que tú sabes. ¿Cómo me vas a preguntar Que tú no que sabes si yo nada. no sé nada No, de pero yo eso? te digo un comentario. Yo tengo gran cantidad de amigos venezolanos, como tú sabes, y en privado todo el mundo dice, sí, es lógico, Colombia tiene unos derechos, eso hay que arreglarlo, pero en público, No dice nada. ningún amigo venezolano se atreve a decir, sí señores, Colombia tiene unos derechos porque tiene un pedazo de costa. Pero, óyeme, Nadie. pero óyeme una Te cosa. pido un comentario sobre eso. Yo te voy a decir una cosa. ¿Cómo voy a opinar sobre algo que no tengo idea? Que cada vez que oigo hablar, llamo, si tengo que preguntar algo, si te pregunto algo sobre el Golfo, le pregunto a gente de diferentes Pero tú has opiniones. entrevistado a Lara Peña. Desde Lara Has Peña. entrevistado a una cantidad Como de no, gente. les pregunto a ellos. Bueno, pero si tú has parecería entrevistado, ¿cómo no vas a saber pero tú? Realmente ¿En serio? no, es bajo una cosa que no me gusta decir bajo mi palabra. No, Sí, bueno, no, yo te lo que creo, no me claro. interesa. Es decir, yo creo que hay razones para que dos países civilizadamente, Sí. si es posible que eso exista, discutan sus derechos. Pero que como eso no es lo que me apasiona, más bien me mortifica. No hablo de eso. Bueno, no hablamos del Golfo. Mira, hablemos de, ya para terminar este programa, porque ya estamos sobre el tiempo, Qué lástima. sobre la pintura. Porque de todas maneras tú eres, te han hablado mucho de eso, pero es justo también que recordemos la gran labor que has desempeñado en el museo y que nos den una opinión sobre la pintura colombiana. ¿Cómo la ves hoy en día? A mí me parece que están muy bien, que lo que no han tenido es buena salida al exterior, como no han tenido buena salida al exterior los venezolanos. Pero también muchos se quejan, pero se quejan porque no tienen razón para estar ni en un museo. Es que todos quisieran que los expongan, que les hagas grandes libros, que escribas grandes elogios, y eso no puede ser. Sofía, ¿quiénes son los grandes hoy de la pintura latinoamericana? Ya eso es otra dimensión Yo no distinta. creo que hay pintura latinoamericana. Bueno, hablemos de los pintores de origen latinoamericano. ¿Cuáles son los grandes? ¿Cómo los ubicarías tú? Dame 5 nombres. Bueno, mira, esas son las cosas que los grandes periodistas nos preguntan. ¿Qué es lo que más le gusta? ¿Qué es lo que menos le gusta? ¿Cuál es el momento? No, pero para- bueno, no, una no. persona que tiene un No. museo de arte contemporáneo de Caracas... No puedo decírtelo, puedes decir, porque hombre, mira, a mí me sucede pasear por el museo y decir, yo me muero hoy por este BRAC. Y pasa de repente un mes y no lo veo, ¿no? Yo creo que muy buenos pintores. Lógicamente en Colombia se tiene que empezar por gente como Botero. como porque Fernando Botero. ¿Tu impresión al regresar? los venezolanos tienen un concepto, y en el caso mío te voy a decir mi opinión. Y siempre digo, son más agresivos los empresarios, no han tenido petróleo, ahora lo tienen, y han podido, en medio de las guerrillas, en medio de las mayores dificultades, es decir, en muchas partes, porque no lo neguemos, tienen el horrible estigma de Colombia y narcotráfico, y sin embargo han echado para arriba un país maravilloso. Sofía, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias, yo creo que... No se nos Bueno, acabó el tiempo. Ahora es cuando la gente como tú, como Montaner, como Jean-François Rebel, como Mario Vargas Llosa, y como todos aquellos que pensamos, modestamente yo no puedo colocarme en el plano de ustedes, tenemos que pensar que trabajar por nuestro país es no decirle sí a todo, y es no temer, como decía una frase que repito mucho, que es de Bertrand Russell, no temer pertenecer a una pequeña minoría. Esa es la que va a hablar. con la aspiración de que esa pequeña minoría Sea la mañana mayoría. una mayoría. Bueno, es un buen mensaje para terminar este programa. Muchas gracias a ustedes, esperamos que lo hayan disfrutado. Buenas noches y hasta el próximo martes.